Queridos hermanos, celebramos en este tercer domingo del tiempo ordinario, por indicación e institución del Papa Francisco, el domingo de la palabra de Dios. Un domingo para meditar el valor, el sentido, la importancia que tiene en nuestra vida diaria. Para ello, la palabra misma de Dios que nos ha sido proclamada en las lecturas nos va guiando. Primero, iniciamos con esta profecía del profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, allá hacia el noreste del mar de Galilea, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Esa profecía dicha siglos atrás se cumple justo en el momento en el que se ubica el texto del Evangelio de San Mateo que se nos ha proclamado. Jesús ya está entre nosotros. Jesús ha sido bautizado, ha sido ya ungido por el Espíritu Santo, enviado a nosotros por el Padre Celestial como maestro de vida, como transmisor de la verdad eterna del Padre. Y Él mismo tiene que iniciar ya su ministerio entre nosotros. Muchos otros profetas, rabinos de Israel, habían iniciado también su enseñanza y habían captado discípulos. Unos se fueron aparte a vivir alejados de las ciudades y poblaciones. Otros, como Juan el Bautista, eligieron irse al desierto. El Señor Jesús toma una decisión trascendental. Se va al lugar más pagano, al más oscuro moralmente, a donde menos brilla la palabra de Dios, a donde más se le necesita. Galilea era una tierra, un entrecruce de caminos, de caravanas, de comercio, de lenguas y culturas. De manera que ahí era una efervescencia intercultural en la que las personas crecían viendo todo tipo de formas de vida, todo tipo de códigos morales y de costumbres. Allá donde menos se conocía la alianza que Dios había hecho con el ser humano en el Antiguo Testamento, allá quiere ir la palabra encarnada que es Jesús a predicar. Allí comienza. ¿Y cuál es el contenido, el núcleo de su predicación? Jesús lo sintetiza en esa frase: reinado o reino de Dios. Eso es lo que busca la palabra de Dios, que es Jesús mismo, establecer en este mundo. Que ya no reine el maligno, que no reine la maldad ni el egoísmo, que no reine el afán de lucro y de comodidad, que reine el soberano del universo y del mundo, que es Dios nuestro Señor. Principalmente que reine en nuestros corazones, porque entonces todo se reordenará según el orden original que tuvo la creación antes del pecado. Por eso Jesús quiere reestablecer entre nosotros relaciones de cordialidad, de unidad, de verdad, de paz y de amor. La persona consigo misma, la persona con el prójimo, la persona con la familia, la persona con la sociedad. Un gobierno teocrático, donde el que manda sea Dios, donde el que tiene
todo el respeto porque es el soberano supremo, es Dios nuestro Señor. Y por eso cada milagro, cada discurso de Jesús, cada enseñanza, cada confrontación con los poderes religiosos y políticos tienen de fondo establecer una nueva mentalidad, un nuevo modo de vivir la vida humana, sabiéndonos, sintiéndonos ciudadanos del reino de los cielos. Al reino Jesús le consagra toda su vida e incluso el reino lo compromete a una sentencia de muerte, porque el reino es como ese hogar espiritual bondadosísimo donde la persona puede vivir como hijo, hija de Dios, respetado en su dignidad, promovido en sus talentos y dones, para que crezca continuamente en su estatura de hijo, hija de Dios. Pero más sorprendente aún es que nuestro Señor no solo quiere predicar los valores del reino, no solo quiere darnos a conocer la verdad eterna de su palabra, quiere convidarnos a nosotros a que también participemos de esa hermosa labor una vez que nos hemos llenado de la luz de la verdad de la palabra de Dios, una vez que el corazón arde en amor a Dios y a los demás, en gratitud a la vida que Dios nos dio, comienza uno mismo a hacerse pregonero de la verdad. No en balde, inmediatamente aparece el llamamiento de los 4 primeros discípulos. Miren la fuerza que tiene la palabra de Dios en los buenos corazones. Aquellos hombres, si ustedes gustan, rudos, analfabetas, curiosamente, en cuanto Jesús les dice, síganme y los haré pescadores de hombres, aquellos hombres, dejándolo todo, lo siguieron. Y luego vemos en un tercer momento del texto que se nos ha proclamado como evangelio el efecto de la palabra de Dios. Dice: Jesús recorría todas las ciudades predicando el evangelio del reino, curando a los enfermos, expulsando a los demonios, alimentando a los hambrientos, perdonando a los pecadores. Ahí vemos el plan que tiene Dios a través de su Hijo y el plan de su Hijo a través de nosotros, que es la iglesia. ¿Qué valor tiene, queridos hermanos, esta enseñanza, este hecho para nuestra vida actual? Así como aquella Galilea de los paganos, hay tantas ciudades en nuestra patria y en el mundo entero. Piensen nada más en la frontera de México con Estados Unidos o en las grandes urbes del mundo. Hay ciudades como en Los Ángeles, California, que se hablan 223 lenguas de la tierra. Vean la efervescencia de códigos morales, formas de vida, mentalidades, convicciones, opiniones, costumbres que existe en esas regiones. ¿Cuántos pensadores, maestros en el mundo han visto ese mosaico multicolor, imposible de congregar, de comprender, de unificar? Y han dicho: este mundo es como un mosaico que se ha quebrado, un vitral destruido, es imposible entendernos, es imposible conseguir una única verdad sobre un asunto, porque sobre ese asunto hay tantos pareceres, puntos de vista, enfoques, perspectivas. Pues justamente para esa situación incómoda de incertidumbre y de aparente relativismo está la palabra de Dios para nosotros, pronunciada desde la eternidad, para decirnos con claridad y sin error: esto está bien y por esto
y esto está mal por estas razones. La palabra de Dios es nuestra tabla de salvación, por eso se canta en la iglesia: tu palabra, Señor, es luz para mis pasos, tu palabra me da vida porque guía mi caminar. En medio de tantos pareceres sobre asuntos morales tan complejos que hay en la actualidad, la palabra de Dios zanja toda discusión diciéndonos: esto debe de hacerse. Y van a ver que siempre en el centro está el bien de la persona humana. Por eso el Papa ha querido que en adelante, cada año litúrgico que se inicie, que coincide con el inicio del año civil, ensalcemos el valor de la palabra de Dios, que recordemos, tendremos un mundo muy plural y a final de cuentas eso no es malo, eso es reflejo de la infinitud de Dios. Pero lo que importa es que con todo y lo plural, lo enriquecedor que pueden ser las perspectivas de las diversas personas y de las diversas culturas, hay una verdad para cada cosa y el ser humano la puede conocer con su inteligencia y la puede afianzar con lo que Dios ya nos había dicho al respecto. Que nosotros seamos notorios en el mundo por la unidad en la pluralidad. Somos católicos y eso quiere decir una iglesia de una fe universal. En la casa de la iglesia de Dios caben todas las culturas, todas las personas con sus diferencias, sus enfoques, sus tonos y matices. Pero eso no quita que para cada cosa haya una verdad que es la que nos guía en la manera en la que debemos comportarnos. Que sepamos que la palabra de Dios es pues nuestro respaldo, nuestra unidad. Miren cómo lo dijo San Pablo en la segunda lectura a una comunidad que vivía justamente en un puerto, el de Corinto, allí donde era también una efervescencia de culturas y de transacciones comerciales. Unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Jesús. Ahí comienza la división que el maligno quiere crear en la humanidad. Pluralidad no significa división, ni tampoco unidad significa uniformidad. El Señor quiere una iglesia plural porque cada uno es único e irrepetible, como única e irrepetible es cada cultura en el mundo. Pero eso no impide la unidad, la cordialidad. ¿Qué permite que nosotros vivamos unidos a pesar de lo plural? La palabra de Dios que nos va guiando a todos. Por eso dice San Pablo: hermanos, que no haya entre ustedes divisiones, que no haya diversos credos, diversas verdades, que ustedes se guíen por la única verdad que es Jesucristo. Celebremos el valor de la palabra de Dios que nos salva como tabla, como roca en el flujo de las corrientes del mundo. Celebremos que el Señor quiso adelantársenos y revelarnos toda la verdad para que pudiéramos caminar por las vicisitudes de la historia con paso firme e iluminado. Pidamos al Señor que seamos obedientes, dóciles a su palabra y que seamos también pregoneros de su palabra en el mundo. Vamos a ponernos de pie.